con nuestra sintonía, el tema de ET, el extraterrestre, comenzamos este nuevo programa de música de cine. Vamos a seguir hablando de la fuerza de la melodía, cosa que ya hicimos en el anterior programa. En ese programa tratamos el tema del western y también del auge de la orquesta sinfónica en los años 70. Y lo hicimos con nuestro compositor de cabecera, con Enrique García, que de nuevo, por supuesto, está aquí en nuestro programa. Hola, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa de nuevo. Como comentaba, el proceso creativo para la búsqueda del motivo musical fue otro de los objetos de los que tratamos en el anterior programa y también de las estructuras generales de las bandas sonoras, sobre todo atendiendo a su papel narrativo en el total de la película. Vamos a continuar con los años 80 y con el auge de la orquesta sinfónica, porque como ya he dicho nos quedaron muchas cosas en el tintero, y también con la entrada de los sintetizadores al mundo del cine. En los 80 las bandas sonoras orquestales seguían siendo protagonistas. Hay quizá un protagonista principal, un compositor muy prolífico en esta década, John Williams. Sí, John Williams fue creador de bandas sonoras míticas que aún suenan frescas hoy en día, como puede ser ET, el extraterrestre, por ejemplo, o Encuentros en la tercera fase, o Star Wars, que es una de las bandas sonoras donde demuestra una increíble habilidad usando fanfarrias y marchas militares, presentes también en bandas sonoras como Superman, o por ejemplo, la mítica The Riders March de la película Indiana Jones, donde podemos apreciar el leitmotiv asociado a la figura del héroe con su evidente tono de aventura. Otro de los compositores de aquella época que no tardó en subirse al podio de la fama fue Alan Silvestri, que compuso con mucho acierto Regreso al futuro, una banda sonora repleta de frenéticas melodías deliberadamente exageradas por el compositor para asemejarse al típico tono musical de la animación. En esta época, aparte del cine de aventuras y también del cine de ciencia ficción, tenemos, por ejemplo, bandas sonoras, desde luego con melodías que todos recordaremos, melodías hermosas, dulces, que lograron enamorar a muchísima gente, como son las de Memorias de África, de John Barry. Sí, John Barry idealizó de forma magistral todos los paisajes y los lugares en los que se desarrolla la acción de esta película, incidiendo con especial acierto en la fragilidad y la vulnerabilidad emocional de la protagonista. De ahí estas grandes melodías. Pero no todo eran orquestas sinfónicas, evidentemente. Hablemos de los sintetizadores. En aquella época, en la década de los 80, hubo muchos avances técnicos en la música que brindaron la oportunidad a los músicos de abrirse camino hacia nuevas sonoridades, usando los recién llegados sintetizadores para crear auténticas obras maestras, como por ejemplo Carros de Fuego, de Vangelis, que se convirtió rápidamente en un clásico de la música electrónica de los 80.
Esta música, la música de Carros de Fuego, se convirtió además en un clásico por sí misma. Es decir, casi la música logró separarse de la película. Es una cosa curiosa porque fue además sintonía de muchas cuestiones diferentes a la película. Se utilizó para muchas cosas. Decir que en el programa anterior también estuvimos hablando de que la idea musical pues es la célula mínima que tiene identidad propia. Es una cosa que hicimos, pero que yo creo que merece continuar hablando un poquito, o por lo menos dar algunas pautas más para saber exactamente de qué estamos hablando. Lo que es la idea musical está compuesta al menos por una parte melódica, una rítmica o una parte armónica. Eso es. El leitmotiv es, por lo tanto, la personificación, podemos decir, musical de esta célula mínima de la que estamos hablando. Correcto. El leitmotiv tiene entidad propia como sonoridad musical y como narración. Funciona argumentalmente igual que un tema completo, pero condensado. Desde los inicios del cine es muy utilizado el llamado el leitmotiv wagneriano, ya que fue Wagner el precursor de esta técnica narrativa. Relacionaba un determinado fragmento melódico a un personaje, a una situación, a evocar algo concreto para vincular música y argumento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el tema dedicado a la princesa Leia de John Williams en Star Wars. Este sería el leitmotiv de este tema, de la princesa Leia. Pero ¿qué aporta una película vincular una melodía, como es este caso, a un determinado elemento del argumento? Bueno, pues gracias a eso tenemos en paralelo un guión musical y un guión literario. Al vincular la melodía y argumento se consigue que la música sea una herramienta narrativa muy poderosa. De esta manera, una vez que el espectador ya asocia un motivo musical a un elemento de la película, ya se puede utilizar en cualquier momento para citar ese elemento sin necesidad de volver a mostrarlo pues de forma explícita. Esto nos da la capacidad, como te he dicho antes, de tener dos guiones en paralelo. Uno sería el guión literario, como has comentado, y otro el guión musical, que aquí se ve claramente y que lo vamos a ver también en este otro ejemplo. Sí. Como podemos ver en este fragmento de Concerning Hobbits, que es uno de los temas del Señor de los Anillos, se aprecia claramente una melodía que durante la narración de la película, de las 3 películas que comprenden esta saga, se asocia a lo que es la comarca, el recuerdo que tienen los propios hobbits de la comarca, y siempre que se necesita evocar ese recuerdo de nuevo, vuelve a hacerse un guiño a esta melodía durante toda la película. No hemos comentado quién es el autor de esta música. Sí, esta maravillosa sintonía es de Howard Shore y la compuso para la película del Señor de los Anillos de Peter Jackson, exactamente para la Comunidad del Anillo en el año 2001. Decir, como comentábamos antes, que esta asociación que se establece con el leitmotiv ya se mantiene durante toda la película. Es decir, cada vez que oyéramos esta música ya la estamos relacionando a ese momento del guión literario, del guión cinematográfico. Eso también. es. Además, una característica muy importante del uso de los leitmotiv es que tampoco son tan rígidos.
sino que un mismo leitmotiv puede cambiar de significado a lo largo de la película. Eso sí, una vez que cambia de significado, se afianza, o incluso tener varios significados, y cuando lo oímos con matices diferenciados para saber si se está refiriendo a una cosa o se está refiriendo a otra. Con lo que nos estás diciendo, Enrique, de que el leitmotiv puede referenciar a elementos pero dispares en la narrativa. Eso es. A mí me gustaría que nos pusieras algún ejemplo que nos pueda ilustrar de una manera clara eso que estás diciendo. Sí, mira, tenemos un claro ejemplo en la película El Padrino, donde todos estos cambios emocionales se reflejan en el leitmotiv, que suena muy distinto cuando suena asociado al personaje del padrino, donde suena dura, despiadada y simboliza el poder, a cuando suena reflejando la familia, que suena mucho más dulce, sentimental y emotiva. Vamos a escuchar un compendio de todas las veces que suena este leitmotiv durante la película, y esta banda sonora, hay que decirlo, es de Nino Rota, de la gran película El Padrino, de Francis Ford Coppola, del año 72. Bueno, aquí hemos hecho un recorrido con la melodía completa, pero extrayendo distintas secciones de la película, y esta canción suena cuando hay ejecuciones, atentados o momentos crudos de la trama, suena, como hemos dicho antes, cruda y dura. Y cuando suena con la familia, pues suena una música más melosa. Y cabe destacar que esta canción pertenece al Padrino desde los inicios, pero cuando Michael Corleone toma las riendas, a partir de ese momento, en toda la saga, esta canción le empieza a pertenecer a él, a pesar de que él ya tenía un tema asignado. Eso es curioso, porque de alguna manera olvidamos ese tema, ese propio tema que tenía Michael, el hijo de Vito Corleone, cuando él se convierte en el Padrino. Correcto, ese tema ya se deja de lado, y a partir de ese momento Michael posee un nuevo tema que le va a acompañar durante toda la saga. Vamos a acabar, bueno, luego hablaremos un poco de lo que hemos hecho hasta ahora y también de lo que nos falta, que es quizá lo más importante, pero lo vamos a hacer con Fortunella. Explícame un poco por qué has querido poner aquí esta música, que también es de Nino Rota. ¿Qué significa? Bueno, este es un caso curioso, porque como explicamos en el programa anterior, en la inspiración del artista, cuando busca su melodía, puede inspirarse pues en momentos emocionales propios o puede inspirarse en trabajos de otros autores. En este caso, Nino Rota se inspiró en sí mismo y cogió una canción que compuso bastantes años atrás, en el año 58, y la cogió para El Padrino, que es el tema asociado a Sicilia. Lo que pasa es que lo tuvo que modificar, evidentemente, porque Fortunella es una comedia y El Padrino dista mucho de ser una comedia. Tuvo un problema, y es que no pudo optar al Oscar a la mejor banda original porque realmente no fue la primera vez que sonó cuando se compuso El Padrino. Y aquí pues podemos escuchar esos cambios.
preciosa también esta música. Enrique, solo decir que hemos hablado en estos 2 últimos programas de la fuerza de la melodía y que en el próximo hablaremos de algo que tú has titulado la influencia oculta. Pues por dejar un poco la miel en los labios, ¿qué es esto de la influencia oculta? Bueno, pues voy a intentar demostrar o explicar cómo nuestra percepción visual de lo que percibimos cuando vemos una escena concreta puede cambiar dependiendo de qué música suene y cómo la música nos está influyendo en nuestro subconsciente. Con esta maravillosa canción de Fortunella nos vamos a despedir hasta este programa que también prometemos lleno de música. Hasta dentro de muy poco. Muchas gracias, Isabel.